Gracias, muy buenos días. Pues para compartir con ustedes lo que veremos el día de hoy en la sesión. Hoy comparece en este Senado de la República el responsable de dirigir el Sistema Nacional de Salud, quien debiera coordinar todas las áreas que garanticen el derecho constitucional a la salud, quien representa en esta agenda al gobierno de López Obrador, un gobierno federal que fue incapaz de proteger la salud y de preservar la vida de más de 76,000 mexicanos, hoy fallecidos por la pandemia del COVID-19, que además, dicho sea de paso, estas cifras reconocidas oficialmente, aunque sabemos por cálculos de expertos que en esta cifra hay mucha subestimación respecto a la cifra real de personas que han perdido la muerte a causa del COVID-19 en México. Morena y este gobierno federal le fallaron a los más de 1,500 médicos, enfermeras y personal de salud que han perdido la vida dando la batalla en la primera línea de defensa contra esta enfermedad, pese a sus insistentes demandas de más y mejor equipo de protección. Lo reiteramos, estamos ante el más grande fracaso de una política pública en la historia de México. El gobierno de López Obrador y la Secretaría de Salud incurrieron en grandes omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe, como lo dijo el subsecretario. Queremos que se nos responda. Hoy queremos que el secretario de Salud nos diga por qué tardaron tanto en tomar medidas cuando ya se había declarado la pandemia por la OMS. ¿Por qué el gobierno de México desoyó las medidas recomendadas para contener el avance del virus, como el realizar la aplicación masiva de pruebas para detectar, rastrear y aislar casos en la cadena de contagios? ¿Por qué no se estableció desde un principio el uso obligatorio del cubrebocas para limitar el crecimiento de la enfermedad? ¿Por qué, a pesar del fracaso de las medidas adoptadas por este gobierno, se han rehusado a cambiar la estrategia y seguir los pasos exitosos de otros gobiernos que contuvieron la pandemia? ¿Por qué no se hizo el mayor esfuerzo para salvar el mayor número de vidas a través de una política contundente para contener el virus? ¿Por qué, sabiendo que los efectos del coronavirus serían más letales en nuestro país, dada la situación de comorbilidades que padece gran parte de la población, no se dio una mayor prioridad a los recursos públicos para la contención y así evitar un mayor número de enfermos y de personas que perdieran la vida? Hay muchas dudas que queremos que nos responda el secretario de Salud sobre el desabasto de medicamentos, de vacunas, sobre compras a sobreprecio, sobre el presupuesto insuficiente que planearon para el 2021, sobre el dolor y cómo ignoraron el dolor de los padres de niños con cáncer. Todos los días le preguntamos a Morena y a este gobierno federal, ¿por qué siguen poniendo de pretexto la salud de las y los mexicanos? ¿Por qué siguen jugando con un tema tan sensible para desviar recursos, para desaparecer fideicomisos, para hacer circos con un avión, si en la realidad no les interesa aportarle ni más recursos a salud, ni les interesa salvar más vidas? Enseguida le cedo la palabra a mi compañera Marta. Gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues esta crisis lamentablemente viene desde inicios de 2019. El país sigue atravesando por una crisis en materia de salud, una en la que, a diferencia de lo que dice el presidente Andrés Manuel, no se prioriza a los más pobres, no se prioriza a los más vulnerables. Él se llena la boca de decir que él va a ayudar a los pobres, y aquí a quienes ha perjudicado es a los más pobres y a los más vulnerables. La salud es la puerta de entrada a todos los derechos. Sin salud no hay más derechos, y con salud inician todos los derechos. Hoy, 30 de septiembre, se cumplen 699 días de una lucha de papás y mamás de niños con cáncer por el desabasto de medicamentos. Óiganlo bien, 699 días. Es gravísimo, y el gobierno federal solamente da la espalda a papás y a niños con cáncer. Luego de solicitar en reiteradas ocasiones
y hasta en manifestaciones que han resultado con violencia hacia su servidora, he solicitado la comparecencia del secretario de Salud, además de otras, también desde la Comisión de Salud y desde la Jucopo. Hoy comparecerá, hoy llegó ese día obligado porque no les queda de otra, al menos eso hay que reconocerlo, que la mayoría de Morena lo va a permitir. Vamos a ver ahora si son tolerantes. Hoy comparece Jorge Alcocer Varela, el responsable del dolor de miles de familias que hoy sufren la pérdida de un niñito, de un ser querido. Alexis murió por falta de medicamentos. María murió por falta de medicamentos. Omar murió por falta de medicamentos. Gael perdió la vista por falta de quimioterapias. Hoy le pido al secretario de Salud que escuche bien los nombres de estos pequeños que hoy ya no están con nosotros, porque su negligencia y su falta de capacidad para atender a los papás le arrebató la vida a estos guerreros. Se le han pasado prometiendo a los papás de niñas y niños con cáncer atención. En mayo, un hecho inédito, histórico, los papás tuvieron que hacer incluso huelga de hambre en la Secretaría de Salud. No hay nada más denigrante que eso. O sea, que a un papá, encima de que su niño tiene cáncer, encima de que no le dan los medicamentos, tenga que hacer huelga de hambre. ¡Qué doloroso! Las autoridades de salud les informaron que habían realizado las compras de medicamentos en el extranjero. Y yo les pregunto, ¿dónde están esas compras? Cabe señalar que esas compras se han realizado a sobreprecio. Ni austeridad ni atención médica hay. Es falso el combate a la corrupción. Lamentablemente no son los únicos, no son solo esos niños. Hay más de 1,602 pequeños que han fallecido por desabasto de medicamentos en todo el país. Y más de 77,000 familias han perdido a un ser querido a causa de la pandemia. La crisis no comenzó con la pandemia, no la utilicemos de pretexto. El sistema de salud en México empezó a deteriorarse con el desmantelamiento del Seguro Popular. Sí, esto afectó, y la instauración del INSABI, que no atiende ni garantiza la salud universal de las familias en México. Desde el Senado lo supimos, el dictamen estaba mal y así lo votaron a ciegas los senadores de Morena. El dictamen estaba mal porque no garantizaba esa atención universal a la salud. Pese a que la llegada del COVID-19 era inminente, en enero entró en vigor el INSABI, sin reglas de operación. Esto pese a que ya vamos a más de 3 meses de la fecha límite en que el INSABI debería tener reglas de operación. ¿Y por qué no hay reglas de operación del INSABI? Pues es muy claro, porque se están robando 80,000 millones del Fondo de Gastos Catastróficos. Y yo le llamo robando porque no le puedo llamar de otra forma, porque es recurso que se está ejerciendo sin reglas de operación. ¿Bajo qué criterios se está ejerciendo esos 80,000 millones? ¿Dónde están lo que era del Fondo de Gastos Catastróficos, lo que era de los enfermos más graves y más costosos en México? El gobierno federal reitera una y otra vez que están combatiendo la corrupción, pero no dicen que su supuesto combate a la corrupción dejó sin medicamentos a nuestras niñas y niños con cáncer, a las mujeres con VIH, a los enfermos de VIH, a los diabéticos e hipertensos, a los recién nacidos sin vacunas. Eso es corrupción. Eso es corrupción y eso es un crimen, atentar contra la salud de los mexicanos. Por eso ya presenté una iniciativa para que juzguemos al presidente, para que el Senado juzgue al presidente por atentar contra la salud de los mexicanos. Existe un rezago en atención acumulada desde el inicio de la pandemia. Pacientes con enfermedades degenerativas han dejado de recibir atención. El INSABI hoy no garantiza la atención del tercer nivel y a causa de la pandemia tiene al primer nivel desatendido, o sea, no atiende ni el primero. ¿Cómo garantizarán la atención universal que prometieron si a estas alturas no han logrado atender la crisis? ¿Cómo se garantizará la atención de las y los pacientes desatendidos a causa de la pandemia? Tantas y tantas personas que no van a un especialista porque les dicen que el hospital está saturado por la pandemia. Las cifras no mienten.
La pandemia está fuera de control y superó las capacidades del gobierno. Los mexicanos han tenido que adaptarse, han tenido que entender que su familiar murió y han tenido que entender que es mejor quedarse en casa y morir en casa que ir a un hospital. Emitirá la Secretaría de Salud una disculpa y reparación del daño por abordaje tardío y equivocado para contener la pandemia. A esto hay que sumarle que el presupuesto para salud en 2021 no aumenta, por el contrario, se disminuye en un 13%. 9,150 millones de pesos en salud se disminuyen a los estados. Se disminuye el recurso al Programa Nacional de Vacunación. Los temas que más deberían urgir se están dejando de lado. Peor aún, con todo y las deficiencias del INSABI, para 2020 destinó 3,607 pesos por persona, pero para 2021 este recurso se disminuirá en un 30%, dejando solo 2,600 pesos por persona. Exigiremos respuestas y exigimos respuestas por parte del secretario de Salud en el fracaso al manejo de la pandemia, porque sí es su responsabilidad. Además de la de Hugo López-Gatell, es responsabilidad primero del secretario. Pediremos también que el Consejo General de Salubridad asuma la responsabilidad del manejo de la pandemia. Aunque no la haya asumido antes, es momento de que la asuma. Basta ya de decisiones unilaterales, basta ya de que Hugo López-Gatell maneje a su antojo la pandemia y como una burla. Estaré levantando la voz cada vez más fuerte, exigiéndole al secretario, exigiendo justicia para quienes ya no están con nosotros. Pediré solución inmediata al desabasto de medicamentos provocado tanto por la COFEPRIS como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sí, también ellos son responsables. Es momento de soluciones y al Senado también le pediré que establezcamos las reuniones necesarias y las comisiones necesarias para atender este tema. El tema de salud es gravísimo y no nos podemos esperar a que pase otro año para que el secretario de Salud venga. Es cuanto. Muchísimas gracias. Si nos permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadores, ¿cómo están? Buen día. Dos preguntas. La primera relacionada con la cuestión de niños con cáncer. Aprovechando que el secretario seguramente está detrás de la puerta de cristal, está a punto de entrar a la comparecencia. Si nos puede hablar en los términos de los datos duros de los niños con cáncer, ¿cuántos niños con cáncer había hasta antes de 2018 y cuántos niños hay ahorita? Y en la parte de medicamentos, si nos puede dar un ejemplo de cuánto costaba un medicamento de los más usados antes de 2018 y cuánto cuesta ahorita según lo que tienen ustedes del gobierno federal. Y una más. Bueno, pues se hablaba anterior a este mal manejo que le ha dado la Secretaría de Salud, que morían por cáncer 2,000 niños en todo el país, pero hoy están muriendo 1,602 más por el desabasto. Entonces, hablaríamos de que se están duplicando las muertes, serían 3,602 niños aproximadamente. Y respecto a los precios, pues bueno, no tengo yo los precios, como igual que el subsecretario de la Secretaría de Salud, que no supo decirles a los papás cómo se llamaban los medicamentos, ¿no? Nada más que yo no estoy ahí. Los precios a partir de estas compras que hicieron en el extranjero, hay medicamentos que han aumentado su precio en un 300%. Eso es lo más que ha aumentado un medicamento. Entonces, falso el combate a la corrupción, falsa la austeridad. Si me permites un comentario adicional. El problema con el abasto de medicamentos es que destrozaron el sistema de distribución y suministro de medicamentos y nos encontramos contratos adjudicados para poder distribuir estos medicamentos como el Metrotexate a través de una empresa de paquetería comercial, sin saber el cuidado que debe de tener todo medicamento. Lo que hicieron fue destrozar este sistema de distribución al momento de que concentran en la ley orgánica las facultades de compra y evidentemente deshacen las líneas que se tenían para garantizar los medicamentos en los hospitales. Y finalmente, si me pregunte, ¿cuál es su posición respecto a esta iniciativa de fideicomisos que está a punto de votarse en la Cámara Baja?
pues desde el principio en Acción Nacional manifestamos que estamos en contra de esto. Si recordamos, desde el mes de junio aproximadamente anuncia el presidente que desaparecerían los fideicomisos. Pensaron que lo podían hacer con un simple decreto, pero había que modificar leyes. Se convocó a un periodo extraordinario con este objetivo y finalmente quedó a medias. Ahora Morena presenta la iniciativa para desaparecer más fideicomisos y es impresionante cómo juegan y cómo se burlan de la salud de los mexicanos, porque ahora es el pretexto para poder desviar los recursos. Le están quitando el recurso al fondo para apoyar a los emprendedores, cuando las condiciones económicas que ahorita el país exige es reactivar la economía, apoyar el emprendimiento y apoyar a los jóvenes que quieren hacer algo. Desaparecen el fondo para apoyar tanto a periodistas, para apoyar a defensores de derechos humanos, para apoyar el alto rendimiento en deporte. Desaparecen los recursos también de fondos metropolitanos y el fondo regional. Desaparecen los recursos del fondo para promover y apoyar la producción en cine. Desaparecen todos los fideicomisos con el único fin de gastarse el dinero, de desviar los recursos sin resolver los problemas del país. Tenemos dos preguntas más que nos han hecho vía remota. La primera pregunta es de Jorge Chaparro del periódico La Razón. Él les quiere preguntar sobre el enfrentamiento que han sostenido el subsecretario Gatell con el gobernador de Jalisco, que se apartó de la estrategia gubernamental y se buscó solo atender la pandemia. ¿El caso de Jalisco será la forma en que ahora deberán trabajar los estados, cada uno por su lado? Mira, Jorge, lo que ha pasado con el subsecretario y que tendremos también la comparecencia con él el 12 de octubre, pero no es un tema con el gobernador de Jalisco. Si recordamos, en todo lo que va este año, ha tenido diferencias con el gobernador de Baja California, del partido en el gobierno, con el gobernador de Puebla, del partido en el gobierno, con el gobernador de Veracruz, del partido en el gobierno, con el gobernador de Tabasco, del partido en el gobierno. No se trata de diferencias con un gobernador o el gobernador del estado de Jalisco. Ante la incompetencia y ante una estrategia fallida del gobierno federal, los estados han tenido que asumir responsabilidades. Y pongo tan solo un ejemplo. El uso obligatorio de cubrebocas se implementó en las entidades porque el subsecretario se negaba a identificarlo y a sugerirlo como una medida de contención del virus. Y ejemplos podemos dar muchos. Entonces, lo que queda claro es que no es una confrontación con el gobernador de Jalisco. Pareciera que el subsecretario se quiere y ha confrontado con todo el país y con todo aquel incluso que le sugiere mejorar y cambiar su estrategia. Ok, la siguiente pregunta es de Karina Aguilar de 24 horas. La pregunta es, ¿cómo votará la bancada del PAN en torno a los fideicomisos? ¿Han tenido pláticas con el coordinador de Morena para saber si revisarán lo aprobado por Cámara de Diputados? Si vemos qué sucedió ayer en la Cámara de Diputados y cómo fue la votación, queda claro que el voto del del PAN fue en contra y que incluso, hay que decirlo, ni siquiera Morena tuvo sus votos completos. Entonces, estaremos esperando la minuta, pero de entrada, y lo hemos manifestado, pues estamos en contra de la desaparición de esos fideicomisos, de los fondos. Y si quieren, ponemos el ejemplo del Fondo de Gastos Catastróficos. No solamente le cambian el nombre al Fondo de Salud para el Bienestar, sino además se gastan el recurso con el que se podía garantizar los tratamientos de alto costo, como el cáncer para niños, a mediano y largo plazo. Como lo he dicho en ocasiones anteriores, estas decisiones de gobierno de Morena están sentenciando a muerte a miles de mexicanas y mexicanos. Le tengo un dato sobre lo que me preguntabas. Te tengo el dato de que en el 2020 se ha pagado un precio promedio de 572.9 pesos promedio, lo que representa un incremento del 124% en el precio promedio pagado los 5 años previos, o sea, los 5 años previos desde 2019, 18, 17, 16,
el costo promedio fue de 255.07 pesos, por lo tanto el incremento es del 124%. Pero si lo ves por medicamento, hay medicamentos que han costado el 300%. Gracias. Se han agotado las preguntas, senadoras. Gracias. Les agradecemos a ustedes. Muy buenos días.